Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues yo soy un representante de la ciudad de Medellín que se siente orgulloso, por supuesto, de nuestra ciudad, pero que también valora y se siente muy orgulloso de sus aliados. En este caso, muchos de estos sueños que voy a presentarles hoy se han hecho posible por el aporte, por el acompañamiento y por una alianza ya de muchos años que ha tenido Medellín con Barcelona, que se ha convertido en una ciudad hermana, que nos ha ayudado a pensarnos desde diferentes ángulos y nos ha dado también muchos elementos para resolver problemas. Y pues en este caso también estamos muy felices de esta alianza y de este acompañamiento tan especial de Creanta, de Félix, por supuesto, de su equipo de trabajo que está animando todos los días ese sueño de construir una ciudad mucho más educada, pero sobre todo a partir de este proyecto específico que acompañan Emilio y Roser de una manera tan profesional, y es el de un centro de formación de maestros para la ciudad de Medellín, que queremos que sea un centro, por supuesto, innovador, y que más que esa gran estructura que estamos construyendo, pues dentro sucedan muchas cosas que permitan por supuesto, tener la posibilidad de llegar a los colegios y de cambiar la vida de muchos de los niños y de las niñas de la ciudad, que ha sido nuestro gran compromiso ya como Medellín. Igualmente, pues saludar a todos los amigos de Medellín, agradecerle a Jofra, también al comisionado que han estado muy atentos con nosotros, también a las ciudades educadoras que han acompañado este proceso de Medellín con mucha fuerza, y que finalmente lo que quiero presentarles hoy es producto precisamente de ese trabajo continuo, no solamente de los ciudadanos de Medellín, sino de aliados tan importantes para nosotros como ha sido Barcelona y toda su institucionalidad. Yo creo que eso es algo que nuestro alcalde señala siempre, y es que tenemos que agradecer, no olvidar a esas instituciones que siempre han estado trabajando con nosotros de la mano. Medellín pues es una ciudad compleja, pero también por supuesto apasionante. Yo voy a mostrarles algunos de los logros que hemos tenido, no solamente en materia de educación, sino en general de transformación social, pero quiero decirles que hoy tenemos todavía muchos retos. No es una ciudad perfecta, es una ciudad que mira con mucho orgullo al futuro, pero que sabe que tiene muchos problemas todavía que enfrentar. Y por eso yo les decía a todas las personas y a todos los actores de Barcelona con los cuales hemos hablado, que queremos seguir trabajando de la mano de ustedes. Roser lo dice, estamos en este momento en una sociedad de posacuerdo, con unos retos muy importantes en la ciudad de Medellín, y donde los maestros y la educación tendrán que jugar un papel pero muy importante para poder recibir en muchos casos a muchos niños y a muchos jóvenes que hicieron parte del conflicto y que tendrán que integrarse a una sociedad como la de Medellín, donde vamos a tener que recibirlos, donde vamos a tener que enseñarles, no solo a los recién llegados, sino a los que están en los colegios, que es finalmente el diálogo, el argumento, la posibilidad de resolver los problemas y no las armas, como ha sucedido por mucho tiempo en Medellín. Así que esa invitación es a que nos sigan acompañando, y que lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona, Creanta y todos ustedes, pues es fundamental para poder seguir brindándole unas mejores condiciones a esta población. Bueno, entonces voy a mostrarles rápidamente un proceso histórico reciente de la ciudad de Medellín, que nos ha llevado, como les decía, a sobreponernos a muchas dificultades y a emprender un camino también a través de la educación de la esperanza y de una sociedad mucho mejor. Fíjense, por ejemplo, aquí cómo era Medellín en 1921.
ese espaciecito pequeño que vemos allí, es decir, es una ciudad muy reciente de una población incipiente, empezando el siglo XX, 91.000 habitantes. Luego podemos ver cómo en 1945 tiene 270.000 habitantes, y hay que decirlo, es una ciudad que se forjó básicamente a partir de migraciones del campo a la ciudad, de personas que buscaban nuevas oportunidades y sobre todo muchas personas que habían sido desplazadas de diferentes zonas del país por el conflicto armado que vivía el país. Tenemos acá en 1963 ya 740.000 habitantes. Pasemos en 1981, miren qué salto en menos de 100 años, de 70.000 a 1.337.000 habitantes, y finalmente en 2011 una población extendida por todo el Valle de Aburrá de más de 2.368.000 habitantes. Aquí lo que quiero mostrar básicamente es que es una ciudad que se hizo sin ninguna planificación, una ciudad que se encuentra en un valle muy estrecho. Estamos rodeados de dos grandes cordilleras y la única parte plana se encuentra en el centro del valle, que es atravesado por un río. Y podemos decir hoy que Medellín pues es una ciudad que se extiende por otros 8 o 9 municipios que componen el Valle de Aburrá, pero que finalmente no tuvo ninguna planeación urbana estratégica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde creció la ciudad? Hacia las montañas, y fueron precisamente en esos sitios donde llegó una cantidad de personas de todas partes del país que muchas veces no recibieron la atención del Estado, que no tuvieron inmediatamente programas de incorporación social para sentirse parte de la ciudad. Y básicamente acá se logran ver algunas pendientes, y es increíble cómo hay pendientes hasta de 75 y 80 grados. ¿Sí? En unas montañas donde se crean los barrios, las comunas de Medellín, y esta mala planeación y esta incapacidad del Estado local para recibir a todas estas personas, pues finalmente lo que fue generando es una cantidad de problemas sociales acumulados por muchas décadas que tuvieron infortunadamente en los años 90 y en los años 80 la posibilidad de que con la aparición del narcotráfico y de Pablo Escobar, pues básicamente todas estas personas vieran en el narcotráfico, en la droga, en el sicariato, oportunidades sociales, infortunadamente, que no había sido capaz de brindarle. O sea, en Medellín uno no puede hablar de una ciudad con ensanches, como me contaban ustedes en Barcelona, nunca se pudieron planificar así, sino que la gente que iba llegando se iba quedando en esas montañas complejas, y hizo que fuese una ciudad con muchas caras. Entonces, hacia el centro, una ciudad moderna, hacia algunos barrios pocos que se lograron planificar con unos servicios adecuados, pero hacia las laderas, donde estaba la mayoría de las personas que llegaban, no habían las mejores condiciones. Y en esa época terrible, entonces, del narcotráfico, lo que sucedió es que se generó en nuestra ciudad una enorme violencia, que la podemos ver en esta gráfica con el indicador más fuerte, digámoslo así, de violencia, como son los homicidios. Y ustedes pueden ver cómo en los años 90, en el año 92 hay un pico terrible, ¿sí?, por esa violencia que se vivía en nuestros barrios, de una sociedad y de un Estado que le dio la espalda a los problemas a estas personas, y que finalmente ese narcotráfico que ha sido tan terrible para el país, pues lo que hace es tomar a todos estos jóvenes y llevarlos a una guerra urbana, si se quiere decir. Miren, ese pico son 368 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es una cosa descomunal, es una cifra que no se ve ni siquiera en un estado en guerra, no se ve ni siquiera en países en guerra, y
les doy un valor. Cada año, en los años 90, eran entre 7.000 y 9.000 jóvenes entre 14 y 28 años, casi todos, que morían en los barrios de la ciudad de Medellín. Nosotros, aquí está un profesor de Medellín que es primo mío de la Universidad Nacional, fuimos de esa generación, decimos la generación perdida y la generación salvada también, porque vimos en la educación la posibilidad de salir adelante cuando muchos de nuestros amigos estaban muriendo en las calles por esa violencia terrible. Entonces, digamos que hay unos niveles de violencia generalizada muy complejos y básicamente lleva a Medellín a repensarse y a decir, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Mire, el extremo donde hemos llegado, nos estamos matando, es una sociedad de no futuro, donde los chicos no tienen muchas oportunidades, y a partir de los años, terminando los años 90 y empezando el 2000, se puede decir que hay un pacto de la ciudad de Medellín, de la sociedad de Medellín. Es decir, no podemos ir más atrás, las cosas no pueden estar peor, y es allí cuando la sociedad civil, representada por grupos de jóvenes, de resistencias, de ONGs, también representantes de la política, las fundaciones, los empresarios, básicamente lo que llegan es a un acuerdo, y es decir, tenemos que salir de esto, y la única manera es poniéndole la cara a los problemas y pensando en una visión de seguridad, pero una visión de seguridad integral, no una visión simplemente de ejército y de policía, sino vamos a ir al fondo de los problemas sociales, vamos a ir al fondo de muchas de las dificultades que hemos tenido, vamos a mostrar, porque Medellín se hizo a espaldas de esos problemas, vamos a reconocer las realidades y vamos a empezar a trabajar por ellas. Eso fue muy valioso, creo que es uno de los rasgos que yo quiero señalar, que lo veo hoy todavía en la sociedad de Medellín, y es que a pesar de los problemas hay un gran espíritu de reponernos a las dificultades, hay resiliencia, hay confianza, y también hay un enorme cariño de todos los actores por la ciudad. Aquí les voy a dar un dato. Por ejemplo, en las mayorías de ciudades de Colombia, en los momentos de violencia, gran parte de los empresarios, de los intelectuales, de la gente que tenía unas mejores condiciones, se escaparon, se fueron, o se fueron de las ciudades o se fueron del país. En Medellín, gran parte de esa base de empresarios, de fundaciones, de intelectuales se quedan de alguna forma y resisten y sufren también la violencia, pero también en medio de esas dificultades son capaces de decir, tenemos que hacer un pacto, no nos podemos ir todos, no nos podemos escapar, porque Medellín todavía hoy pues, es una de las ciudades más pujantes de Colombia, es una ciudad que se forjó a partir de valores del trabajo, del café, de la tierra, y luego como Barcelona pues se puede decir que fue un gran polo de desarrollo industrial y de desarrollo básicamente de una industria liviana y mediana en Colombia. Básicamente el proceso de industrialización en Colombia se da desde Medellín. Entonces toda esta gente que venía históricamente con sus familias en esta ciudad no se va, sino que se quedan enfrentando el problema, se firma ese pacto, y lo que se ha hecho, sobre todo con un gobierno que va a ser muy importante como el de Sergio Fajardo, sobre Sergio Fajardo se sella ese pacto de la ciudad. O sea, diferentes actores, ricos, pobres, las asociaciones sociales de los barrios, los empresarios, muchos políticos ven en este proyecto que es ciudadano la posibilidad de construir otra Medellín. Hay un apoyo generalizado, y lo que se ha hecho, lo que empieza en ese gobierno, pues de alguna manera hoy se ha convertido también en política de Estado. La sociedad cuida, digamos, los procesos exitosos, lo defienden, y sin importar el color del gobierno, hemos seguido adelante. El gobierno actual del alcalde Federico Gutiérrez también es un gobierno que viene precisamente de un grupo de ciudadanos, no es de un partido tradicional. En Medellín la gente le ha apostado mucho a creer, no tanto en los partidos tradicionales últimamente, sino en estos movimientos ciudadanos que transformaron la ciudad. Entonces miren cómo empieza, y hoy por ejemplo la cifra del 2017 es 19 homicidios por 100.000 habitantes. Todavía son muchos, no debería ser ninguno, pero comparen 368
a 19 y todos los años el objetivo es que bajemos y la aspiración es que sea 0, pero lo que demuestra es que hubo unas políticas de Estado muy importantes de intervención en lo social que llevaron a decirle a los jóvenes: ustedes también son parte de la ciudad y van a tener muchas posibilidades. Y eso es lo que hacemos, ¿cierto?, con nuestros aliados. Y aquí Barcelona jugó un papel muy importante porque cuando hablamos de esta transformación tenemos que pensar en los proyectos urbanos integrales, ¿sí? Y Barcelona los inspiró, ¿cierto? En gran medida, todo lo que es el urbanismo social de las escuelas, de las universidades de Barcelona, pues fue a Medellín. ¿Y qué fue lo que hicimos con los proyectos urbanos integrales? Pues llevar toda la institucionalidad a los barrios más deprimidos, más pobres, donde el Estado nunca llegaba, a los cuales les había dado la espalda, donde habían grandes fenómenos y problemas de violencia, para decirle: hay que invertir. Miren la idea, lo mejor para los más necesitados. Entonces, antes, cuando nadie iba a estos barrios, llega toda la institucionalidad, llega precisamente por eso es un proyecto urbano integral, porque llegan las grandes bibliotecas. Cuando los niños no tenían ni siquiera calles pavimentadas, llegan grandes bibliotecas, se pavimentan y se organizan las calles, llegan megacolegios, llegan centros de desarrollo empresarial, llegan metrocables, llega el transporte público, llegan las UBA, llegan la cultura, y de alguna manera estas personas que habían estado excluidas empiezan a tener una presencia estatal y empiezan a sentir que tienen oportunidades, que no tienen por qué avergonzarse de dónde son, sino que son niños y niñas con enormes capacidades y potencialidades que la municipalidad tiene que apoyar. Y entonces empiezan a surgir cosas tremendas como los metrocables. Pues es el primero que se utilizó en el mundo de manera masiva como sistema de transporte, porque eran piensen en la era de 75, las personas se demoraban para ir al centro, muchos de ellos 2, 3 horas para llegar a la centralidad de Medellín, porque tenían que cambiar diferentes sistemas de transporte. Este metrocable lo pusimos en las principales comunas de la ciudad de Medellín, siguen construyéndose en Medellín, y lo conectamos con el sistema de transporte masivo. Entonces las personas empiezan a sentir que a través de un sistema público de transporte eficiente están conectados con la ciudad y pagan un solo tiquete para ir no solamente a la centralidad, sino a alguno de los municipios que conectan el Valle de Aburrá. Es muy sencillo, o sea, es la visión de que se le brinda unas mejores condiciones a esas personas para que puedan integrarse. Es un mecanismo de integración muy grande. Megacolegios, como les decía, metro, tenemos tranvía, tenemos buses eléctricos que también se conectan a este sistema, sobre todo para las personas más necesitadas, y incluso, miren, escaleras eléctricas. Ya me dijo Roser que no eran las primeras, pero sí son las primeras con estas características. Grandes escaleras eléctricas las sacan de los centros comerciales y van a los barrios más complejos de la ciudad de Medellín a conectar poblaciones que antes no se podían ni hablar, eran enemigos. O sea, esto no era una simple escalera, sino que las personas del barrio de más arriba, que tenían que subir caminando por escaleras incómodas o por caminos, ahora encuentran que están conectados con los vecinos de más abajo, y que esto no solo les permite movilizarse, sino que hay un sentido también de integración ciudadana que permitió resolver en esa zona muchos problemas de violencia histórica que se estaba produciendo. Entonces, lo que hace básicamente este urbanismo social es tejer, es coser esas fracturas que habían en la sociedad, y es empezar a decirle a estas personas que son la mayoría en la ciudad de Medellín, que también son importantes, que son ciudadanos, que hay un Estado que responde en términos sociales y que van a empezar a tener mejores oportunidades. Cuando esto llegó, que no pasaba, pues hay grandes como la Biblioteca España, que ustedes conocen, y se han seguido construyendo por toda la ciudad. Cuando esto empieza a suceder, inmediatamente también los índices de violencia y de asesinatos bajan, porque los jóvenes empiezan a ver que hay otras opciones y otras oportunidades para sus vidas. Entonces, cuando hablamos de Medellín, se dieron cuenta, como la ciudad más innovadora del mundo,
Entonces dije, pero ¿cómo? Medellín la más innovadora del mundo. No es porque estemos en la cuarta o en la quinta revolución industrial, sino que hemos logrado a partir de esa innovación y esa creatividad resolver problemas sociales. Digamos que es una innovación social, ¿sí? Es una innovación que ha permitido potenciar un capital social positivo para resolver los problemas que antes nos llevaban a matarnos y a no tener oportunidades, y que ahora con unas decisiones creativas lo que hace es que se dignifica la vida de las personas. Entonces, ese es un punto muy, muy importante de ese urbanismo social, que es el que permite cerrar muchas de esas brechas y que hoy se continúan. Estamos en varios, esto no termina, como les decía, se convirtió en política pública y hemos hecho otros PUI por toda la ciudad. Ahora estamos haciendo uno grande también para recuperar el centro, para recuperar zonas que han tenido muchas dificultades y que van a llegar. Pero ¿cuál es la clave? Como les decía, la articulación. Llegamos todos. Educación, cultura, urbanismo, planeación, deportes, y si nos acompañan aliados como ustedes, pues miren las cosas como han salido de bien. Por eso queremos que nos sigan apoyando. Tenemos acá, sigamos Daniel, entonces, claro, y por supuesto, en toda esa transformación social y humana de Medellín, pues la educación ha sido la gran bandera, ha sido la gran apuesta, ¿sí? La educación como ese gran instrumento para cambiar mentalidades, la educación como ese gran instrumento para generar oportunidades, y cómo de manera creativa a partir de la educación resolvemos problemas. Miren, les cuento, esto lo hicimos nosotros el año pasado. Era una plazoleta, una plaza pública en una de las zonas más, miren la montaña donde está, más alejadas de la ciudad de Medellín, Barrio Popular, institución educativa Antonio Derca. Y lo que pasaba aquí, les cuento que era una plazoleta, pero que no estaba siendo aprovechada por la comunidad. Allí vendían droga, hacían piques, tomaban licor, los más grandes, peleaban los vecinos, y era un espacio totalmente perdido. Se perdía. Entonces, ni poniéndole un policía todos los días, a todas las horas, había control. Entonces, miren cómo a través de una estrategia creativa se resuelve un problema. Lo hicimos con los vecinos y realizamos en esta plazoleta estas grandes estructuras que se llaman mega aulas. Son unos espacios muy ligeros que acondicionamos en esta plazoleta, y donde los niños de los colegios de este sector reciben formación en lógica matemática, en procesos de lectoescritura, y además aprenden a partir del juego. Fue un pacto con la comunidad, o sea, la policía no sirvió, pero esta mega aula resolvió el problema. Ahora los niños estudian allí, y por las tardes y noches es un espacio para los vecinos. ¿Qué hacen ahora? No se emborrachan, no pelean allí, sino que hay grupos comunitarios, hay grupos de personas de la tercera edad, se proyectan películas, se discuten los presupuestos del barrio, se construye ciudadanía, se hacen aportes culturales de diferentes grupos, y es una inversión supremamente barata. O sea, ¿qué quiero decir? Que finalmente, como por medio de una intervención ligera, pequeña, poco costosa, no solamente llevamos cultura a los niños, formación académica, sino también que resolvimos un problema que estaba viviendo esa comunidad y que los estaba llevando a enfrentamientos. La visión que tenemos entonces como ciudad básicamente es el de comunidades protectoras. Es decir, la ciudad se convierte, a la manera de ciudades educadoras, en una ciudad que desde todos sus actores, desde todas las instituciones, estamos pensando cómo proteger y cómo ayudar a nuestros niños. Desde el colegio, les contaba a algunos, tenemos un gran programa que se llama Escuela Entorno Protector. No nos interesa solamente que aprendan matemática, física, química, que es muy importante, sino también valores. Entonces tenemos con psicólogos, con artistas, con trabajadores sociales, un acompañamiento al proyecto de vida de más de 190,000 estudiantes de los colegios públicos de la ciudad. ¿Para qué? Para prevenir el bullying, la violencia escolar, el embarazo adolescente, la drogadicción, ¿sí? Los problemas y la violencia que se genera dentro y fuera. Pero
también fuera del colegio hacemos pactos con las comunidades, con los grupos artísticos, culturales, con las acciones comunales y con otras secretarías para que acompañen ese colegio en sus alrededores, evitando que llegue la violencia. ¿Se ha terminado con los problemas? No, incluso hoy me llamaron, en la Comuna 13 hay un problema de alguna banda criminal que generó un poco de miedo y faltó el 20% de los niños al colegio. Entonces no hemos todavía terminado con los problemas, pero es un trabajo constante. No podemos bajar la guardia y por eso le pedimos a todos los actores de Medellín que sean esa comunidad protectora para que los niños tengan las mejores condiciones, no solamente de aprender en la escuela, sino en todos los espacios de ciudad, y lo más importante es que ellos puedan tener sueños y ser también felices. Y así lo hemos hecho desde la primera infancia. Nosotros lo que queremos, y ya muchos conocen este gran programa, es el programa, lo dicen todos los alcaldes, más bonito que tiene Medellín, y algunos de los más bonitos de cualquier ciudad latinoamericana, como es El Buen Comienzo, ¿cierto? Eso es un proyecto que tiene una atención a los niños antes de nacer. Tenemos un programa para 12.000 madres gestantes y lactantes de estos barrios complejos de la ciudad de Medellín. Las acompañamos, las cuidamos, las formamos y luego cuando nacen sus niños, los niños van a todos estos jardines hermosos, Buen Comienzo también, que son muchos de ellos monumentales en los barrios con condiciones más difíciles de la ciudad, y allí tenemos, con el esfuerzo de la alcaldía, una atención para 80.000 niños. Para el Estado colombiano, la atención entre los 0 y 5 no es obligatoria. O sea, podrían estar en la calle todos los niños y no pasaría nada. Es una decisión del gobierno local de Medellín tener este programa que ya tiene más de 12, 14 años y que se puede decir que es la joya de la corona. Todos lo cuidamos, lo queremos, no solamente la administración, las fundaciones, los empresarios, las universidades, porque es una visión de formación integral en una época que es definitiva para todo lo que va a ser el futuro y la vida de estos niños. Entonces los niños allí tienen un proyecto pedagógico, tienen también un acompañamiento todos alimenticio, tienen un acompañamiento de salud, tienen un acompañamiento de su peso, de su talla, y con esto los tenemos cuidados, referenciados, y evitamos, por ejemplo, que no exista muerte por desnutrición en Medellín. Esos casos afortunadamente no se han vuelto a dar gracias a este programa que luego se articula con la primaria. Hay un programa también muy bonito, miren, que siempre una de las luchas de Medellín es que los niños estén escolarizados, que no estén en la calle. Cuando el niño está en la calle está expuesto a muchos actores de violencia, está expuesto a la droga, está expuesto a algunos grupos violentos que quisieran reclutarlos, y por eso hacemos una gran apuesta, y es que creamos un programa que se llama En el Colegio Cuenta con Vos. ¿Cuál es la característica? Uno pensaría que todos los niños estaban estudiando, y resulta que hicimos un programa para ir a estos barrios donde llegan desplazados, gente de muchas partes de Medellín y de Colombia, y nos dimos cuenta que había muchos niños que no estaban estudiando. Y vamos puerta a puerta, tocamos con profesores, con psicólogos, con un grupo de acompañamiento, le pedimos a las familias, a los cuidadores que nos digan en el barrio qué niños no están estudiando, lo identificamos, lo ingresamos al colegio con los rectores y hacemos un acompañamiento psicosocial para que él no abandone el colegio. Miren, es impresionante, en menos de un año, 2.941 niños y adolescentes estaban, en año y medio, estaban en la calle de Medellín, y pensábamos que todos estaban estudiando. ¿Por qué? Porque es una población flotante que rota, y como es una ciudad con, digamos, con una gran apuesta social, vienen todos los días personas de todo el país a buscar unas mejores condiciones, y se convierte para nosotros también en un gran reto. Y este programa nos ha permitido bajar la deserción en Medellín de 3.3 a 3.1. Esos son miles de niños que están yendo al sistema escolar y que antes estaban en la calle. Otro programa muy importante en esa misma línea es el de educación complementaria que tenemos en las tardes para 87.000 niños. Cuando terminan sus labores escolares, muchos de estos niños de nuestros barrios escogen
ellos, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus capacidades, una línea y un área que quieren fortalecer. Entonces algunos escogen ciencia, tecnología, medio ambiente, liderazgo, cultura, bilingüismo, y de esa manera esta estrategia mantiene a los niños, no solamente en el colegio en las tardes para que no estén expuestos a factores de violencia, sino también que se motivan porque están desarrollando una competencia y un talento que ellos mismos tienen. Entonces muchos de estos niños de los barrios más apartados de Medellín, algunos de ellos no habían salido siquiera del barrio, porque se producen fenómenos de, lo llamamos en América Latina, emplazamiento. Emplazamiento. O sea, no salen de las 4 cuadras donde viven porque o no pueden porque no tienen recursos o porque tienen temor de lo que suceda en otro sitio. Entonces, lo que hemos hecho con muchos de estos niños es que gracias a estas jornadas complementarias, entonces ellos van a museos, ellos van a parques de ciencia, ellos son acompañados por colegios privados, son acompañados por universidades y desarrollan proyectos muy lindos como los 7.500 estudiantes que están en ferias de la ciencia. Y estos niños, muchos de ellos, como premio y como estímulo, estamos permitiéndoles, siendo tan sin tener posibilidades de viajar por sus padres, los estamos llevando a participar en ferias de ciencia en México, en Estados Unidos, en Europa, los llevamos a campamentos de segunda lengua en Canadá, porque la visión de nosotros básicamente es que sin importar de dónde sea el niño ni las condiciones sociales, es un niño que tiene enormes talentos y capacidades y que como Estado lo que tenemos que hacer nosotros es potenciarlos. O sea, la visión de nosotros no es la visión de hay que ayudarle al niño porque es pobre, porque es desplazado, porque pobrecito. No, es una visión desde el derecho. O sea, él tiene ese derecho y sin importar de qué familia sea, el Estado tiene que garantizarle ese derecho fundamental y ayudarle para que desarrolle esas capacidades y esas potencialidades y pueda finalmente consolidar un proyecto de vida y triunfar en lo que se proponga. Entonces estamos haciendo esto, y estos niños que tienen la posibilidad de estar en estas ferias y de viajar, luego se convierten en ejemplo para sus compañeritos en los colegios, se vuelven en referentes. Entonces, ¿cuál es la gran visión de nuestro alcalde? Nuestro referente no puede ser Pablo Escobar, no puede ser Sin Tetas No Hay Paraíso, ni las películas de Fox, ni de estas programadoras, sino que deben ser los artistas, los ciclistas, y en estos barrios, pues estos niños que son capaces de salir adelante y que tienen un enorme potencial. Muchos de estos que hemos apoyado desde que estaban en la escuela, hoy han ganado, son de los 3 o 4 investigadores jóvenes innovadores de Colombia. Han hecho robot, han hecho, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvidan. Los drones aplicados al campo de la electrificación. Lo aplican al campo de la electricidad, y un niño que salió de ahí, de un barrio popular que muchos pensaron que nunca tenía una posibilidad, pues ha sido no solamente becado por las mejores universidades, sino que hoy es uno de los mejores investigadores de Colombia y vienen desde allá. Entonces la visión es, tienen talento, hay que apoyarlos, y ese es el gran esfuerzo, como decía Rose, con la inversión fuerte que hace la alcaldía, que es insuficiente siempre porque los problemas son gigantes, pero por lo menos sí estamos cambiando vida y le estamos diciendo a los niños hay otras formas y otras posibilidades muy, muy valiosas para que puedan experimentar. Entonces también hemos desarrollado muy fuerte la media técnica también para que los chicos no solo se queden en nuestros colegios. En Colombia, digamos que el nivel secundario máximo obligatorio antes de pasar a la universidad es el grado 11, ¿sí? Entonces creamos unas medias técnicas para los estudiantes de 10 y 11 con 2 características principales. La primera es que esas medias técnicas están articulados con los clústeres de desarrollo de la ciudad. Entonces los chicos, cuando terminan su 11, salen con una certificación de técnico laboral que puede permitirle entonces ingresar al mundo del trabajo, pero también a través de ciclos de integración propedéutica, muchos de esos chicos pueden ir a la universidad, pueden desarrollar una tecnología y se les reconoce 1 o 2 semestres. Por ejemplo, en TIC, miren que son todos
líneas que tienen que ver con el desarrollo de Medellín, energía, construcción, TIC, y desde que están en el colegio hacen prácticas en empresas y muchos cuando terminan no solo los llevan a trabajar, muchos empresarios, sino que además les pagan su educación superior porque son chicos que tienen muchísimo talento. Esto ha sido una gran estrategia junto con las jornadas complementarias contra la deserción. ¿Saben por qué? Porque en Medellín muchos chicos cuando llegaban al grado 8º y 9º decían: yo para qué termino mi bachillerato si no voy a tener ninguna oportunidad. Se salían allí, muchos de ellos, y eran entonces cooptados por estos grupos a veces violentos, y se perdían estos chicos. Cuando ellos ven esta oportunidad, quieren terminar su bachillerato, y además de eso, pues hemos generado, Daniela, también para que sigan su proceso de formación, una gran estrategia que son becas pagadas por la alcaldía para que estos chicos de los barrios sigan estudiando. Recuerden que les hablé de 0 a 5 años, el buen comienzo, pero nos faltaba el buen final, dice nuestro alcalde. ¿Qué era ese buen final? Cómo darles oportunidades para que puedan llegar a una educación superior. Y esta administración se ha propuesto para empezar 10.000 becas, precisamente totalmente gratuitas, con manutención, con transporte, para los chicos y chicas de estos colegios públicos que están en las zonas más complejas de la ciudad, donde los chicos no tenían muchas oportunidades y muchos sueños, y ahora van a tener la posibilidad, devuélvete, por medio de la Agencia Superior de Educación Sapiencia, de estudiar. O sea, esas medias técnicas se las vamos a valer y van a ir a los tecnológicos. Pero ¿cuál es la clave? Que las tecnologías tienen dos características. Son pertinentes porque están articuladas con la visión de desarrollo que tiene la ciudad. Y dos, los empresarios y el sector productivo están de acuerdo con ellas porque tienen un compromiso. No solo permitirles que los chicos que están haciéndolas hagan prácticas, sino luego, como los necesitan, cuando terminen su tecnología, poderlos vincular al mundo laboral, para que no sea un sueño truncado terminar la universidad y no encontrar trabajo. Se garantiza en un alto porcentaje que estos chicos puedan trabajar. Y ahora sí, Daniela, miren, es que precisamente este mapa representa gran parte de esa inequidad que viven muchas ciudades de América Latina y en este caso Medellín. Por eso esa estrategia del buen final se hizo a partir de entender este mapa. Y este mapa es la ciudad de Medellín, y las que ustedes ven justo de rojo son los barrios donde menos oportunidades históricas han existido y donde hay muchísimos problemas. Es un mapa humano, ¿sí? Y ese mapa humano indicó una cosa muy delicada, y es que en esos barrios y en esas comunas, básicamente en muchas como Santa Cruz, 12 de octubre, Popular, algunas zonas de Manrique, da un dato que es triste, y es que básicamente de 10 chicos o chicas que terminan su bachillerato, escasamente 2 o 2.7 podían ir a la educación superior. Entonces es la educación el arma para poder tenerlos estudiando y que no estén en las calles expuestos a estos fenómenos de violencia. Miren la ciudad inequitativa que tenemos, como en Laureles Estadio, o como en el Poblado, que son barrios de unas condiciones sociales mejores, allí es al contrario. De 10 chicos que terminan, 8 o 7.8 pueden ir a la universidad o van a la universidad. ¿Sí ven? Entonces, de alguna forma, la estrategia con estas becas de tecnologías pertinentes es ser equitativos. Van a ir estas becas no a los lugares donde los chicos pueden ir a estudiar con mucha mayor facilidad, sino que van a ir a ese mapa rojo. Esas becas van a ser focalizadas para esos niños que no tienen mayores ilusiones porque no pueden ir a la educación superior. Cumplen dos requisitos, además de estar en estos barrios. Dos requisitos, estos barrios. Uno, son lugares con gran deserción escolar, por lo que les decía, los niños se van en noveno porque no ven más esperanzas. Y dos, son lugares donde el ingreso a la educación superior es muy reducido. Entonces, por eso viene ese paquete muy fuerte, 10.000, pero no lo va a poder detener ningún gobierno. La sociedad lo va a cuidar y va a pedir que sean 20.000 más. Y
garantizamos también que los muchachos tengan la posibilidad de manutención, alguna comida, alguna fotocopia, un transporte, para que ellos puedan ir a las universidades y que por el transporte no sea el impedimento de ir a estudiar. Muy bien. Eso es algo muy positivo, todo pensando en tenerlo, pero nosotros no lo hacemos solo. Esa es la gran característica de Medellín, como les decía, existe un pacto de la sociedad, de todos los actores en torno a la educación, y cómo todos se tienen que comprometer desde sus esfuerzos, desde sus potencialidades, a que los niños, sobre todo los más vulnerables, y las niñas sigan teniendo oportunidades. Entonces tenemos unas grandes alianzas con diferentes actores que intervienen a más de 17.000 representantes de comunidades educativas, y que tienen acompañamiento. Roser los conoce, por ejemplo, de Nutresa y de ProAntioquia, que son grandes, son grandes. Una es una empresa y la otra es una ONG de los empresarios que busca siempre aportar al desarrollo de Medellín. Entonces mire cómo funciona esta alianza. Una empresa de la ciudad, estas empresas son muchas de ellas multilatinas. Les decía que Medellín es base de alguna forma de muchas empresas del país, entonces tienen inversiones en muchas partes, y esa empresa en esa alianza se une con una de las universidades públicas o privadas de la ciudad de Medellín, con un colegio privado de excelencia, de mucha calidad, y hacen un acompañamiento muy específico por varios años a uno de los colegios oficiales o públicos que están en esas zonas de difícil acceso y que lo ayudan en todo sentido: formación de docentes, administración, le consiguen recursos humanos, pedagógicos, acompañan a los padres de familia, acompañan a la comunidad en general, y los van fortaleciendo, los van empoderando y los dejan en una situación, digámoslo así, de mejoramiento continuo, de búsqueda de la calidad y de la excelencia, y cuando ya el colegio tiene unas bases muy sólidas, se van hacia otros colegios y hacen también ese acompañamiento. Miren, ese les decía que ha sido el éxito de Medellín, no solamente tener aliados tan importantes como los que hemos encontrado en Barcelona, sino que también al interior de la sociedad hay un amor muy grande por lo que pasa en la ciudad. Entonces las universidades, las fundaciones y las empresas se unen a trabajar por la gente para generar unas mejores condiciones. Ahí está. Y pasemos, Dani, y aquí hay una de las grandes apuestas en una ciudad también innovadora, lo decía Roser, es el MOVA, es el centro. Aquí también hay un arquitecto amigo que vivió 4 años en Medellín y que conoce estos proyectos y que los ayudó a realizar con otros compañeros como en Moravia y como este propio centro. Entonces, básicamente este proyecto también nos trae hoy, y es precisamente el que crea ANTA con Emilio, con los profesores que están viajando desde Barcelona, nos están dando asesoría técnica y nos están ayudando a consolidar este modelo de formación de maestros en la ciudad de Medellín. Miren, son cerca de 9.000 metros, es un gran edificio, es una gran estructura, pero eso no basta. Lo más importante debe ser lo que pase por dentro, ¿sí? Lo que suceda en ese edificio para llenar o para brindarle la mejor formación a 10.500 maestros de la ciudad de Medellín. Y por eso lo estamos haciendo con tanto cuidado, porque mire, es el centro de innovación del maestro. Fue soñado, pensado y planeado por los propios maestros. Es una idea original de ellos que la ciudad ha ido fortaleciendo, construyendo con aliados como ustedes, y que hoy queremos no solamente que allí en formación continua fortalezcan sus competencias disciplinares, sino también que el maestro de Medellín tenga un acompañamiento y una formación humanística, que sus competencias sociales se fortalezcan, porque finalmente este va a ser un gran símbolo
del maestro en la ciudad de Medellín, porque el maestro en Medellín ha jugado un papel muy importante, recuérdenlo. En sociedades conflictivas como la nuestra, los maestros de Medellín no solamente se han dedicado a enseñar cada una de sus asignaturas, sino que en los barrios han trabajado por salvar los niños, por sacarlos de la violencia, por evitar que sean reclutados. Les ha tocado ser papás, psicólogos, han jugado con ellos en las tardes, en las noches, hacen teatro, juegan fútbol. Entonces, este Centro de Innovación del Maestro también es un homenaje a ese maestro, para que desde este espacio siga enriqueciendo no solo su vida académica, sino personal, y que adquiera muchos de los elementos de manera creativa para seguir aportando a transformar el aula. O sea, nosotros lo que queremos es que de este espacio salgan proyectos de aula que transformen la vida de los niños, de las niñas y de los jóvenes de la ciudad de Medellín. Esto es muy importante y por eso nos hemos reunido con muchas de las personas que están acá, con personas de universidades, y le estamos diciendo, miren, este centro de innovación no existe en América Latina, casi que en ninguna parte del mundo. Y lo que le estamos diciendo, hey, Barcelona, queremos que ustedes sean aliados de este centro, no solamente para que nos presten, como lo han hecho de manera muy profesional, asesoría técnica, sino cómo pensar que este centro pueda ser un centro de prácticas para sus estudiantes, con ese laboratorio social que les mostré que tiene Medellín, para sus maestros, ¿sí?, de colegios públicos, y también, por supuesto, que podamos hacer en conjunto proyectos e investigación con maestros de diferentes facultades de educación de la ciudad. Entonces, digamos que les decía, es ese gran reto, porque queremos que a partir de unos espacios donde los maestros van a experimentar de manera creativa diferentes situaciones, puedan tener un enorme aprendizaje que puedan llevar a los niños. Y como lo decía Roser, queda en toda la línea o en el Distrito de Innovación de Medellín, donde está Ruta N, donde está Parque Explora. Entonces este es otro espacio de la ciudad educadora. No puede ser solo para maestros, es para toda la comunidad. Es un espacio abierto para que todas las personas de la ciudad entiendan que es un espacio de experiencias significativas y de aprendizaje permanente que trasciende el aula, ¿sí? Eso es uno de nuestros grandes deseos, y eso lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir con Creanta y con nuestros aliados. Aquí, ya los tengo aburridos, ya voy a terminar. Aquí son algunos de los ejemplos que les decíamos de cómo pensamos en esa ciudad educadora, Medellín. Todas las personas, todas las instituciones tienen que estar pensando en cómo formar integralmente a nuestros niños y niñas. Pero ¿saben por qué? Porque especialmente una sociedad que ha vivido tantos problemas necesita rodear, acompañar mucho a sus niños, a sus jóvenes, brindarles oportunidades y sobre todo mostrarles otros referentes para el cambio. O sea, en Medellín, además, les decía eso, además de, por ejemplo, hay un proyecto de STEM y nosotros le pusimos más H, porque para Medellín lo humano es muy importante. Si no pensamos en la ciencia para resolver problemas, para ayudar a ser mejor, para construir ciudadanía democrática, una ciudadanía que participe, que resuelva los problemas de manera ideológica, ¿para qué la educación? Entonces en Medellín hay ese énfasis tan importante en lo humano para no volver a esos años terribles. Todavía tenemos problemas, nos falta mucho, pero lo humano y la formación ciudadana va a ser fundamental. Y en esa ciudad educadora que trasciende las aulas, pues está, miren, Parque Explora, Planetario, Ruta N, universidades, bibliotecas, UAS, parques interactivos, y todos ellos están abiertos a la ciudad. Los niños de nuestros colegios pasan por allí porque esa educación trasciende las aulas y está en todas las partes de la ciudad, y todos los actores tienen que saber que donde se encuentra tienen la obligación de formar y ayudar a construir una sociedad en Medellín más justa, más equitativa, donde todos podamos vivir mejor. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la educación. Se enojó cuando el papá habló de Medellín porque se va a volver a ir. Entonces, esa ciudad educadora, como lo es Medellín, pues garantizamos una educación, como les decía, de cero a siempre,
Tenemos que formar a todos nuestros ciudadanos, desde el buen comienzo hasta la universidad y hasta una formación continua para toda la población. Es una educación inclusiva, una educación pertinente, una educación de calidad que sea siempre, como les decía, integral, que le sirva al ser humano. Trabajamos también desde la corresponsabilidad, esto es muy importante, les decía, nos acostumbramos a trabajar así, trabajo en equipo y corresponsabilidad. No se lo dejen al alcalde y al secretario de Educación solo, todos tenemos que aportar. Una sociedad del aprendizaje, una sociedad educadora, tiene que tener un compromiso desde todos los actores, ¿sí? Y eso es lo que nosotros pedimos a los padres de familia, a los profesores, a la sociedad en general, es que todos, desde donde estemos, aportemos para construir una sociedad muchísimo mejor, y eso es lo que queremos, lo que les decía hace un momento. Queremos generar oportunidades reales para que nuestros niños sean felices, para que consoliden su proyecto de vida, y consideramos que la educación y las oportunidades el mejor arma, la mejor arma contra la violencia, la mejor arma contra la inseguridad, la mejor arma contra la guerra es esa, que ellos tengan un libro, un computador, un maletín de STEM, que puedan ir a las bibliotecas, que disfruten los espacios públicos, porque finalmente lo que nosotros queremos generar, sin importar de dónde venga el niño o la niña, es ir generando desde ahora en un gran proceso un capital social positivo que ayude a fortalecer esta transformación de Medellín. Muchísimas gracias.